preocuparnos. Hay un estudio de la Universidad Católica que tiene que ver con las mujeres que están privadas de libertad. Y hay varias cifras que son bastante alarmantes, ¿ah? Por ejemplo, una de ellas, el 70% de las mujeres en prisión sufre agresiones de su pareja. Muchas de ellas, o gran parte del porcentaje de ellas, tiene al menos 3 hijos. Uno de esos hijos nació cuando ella era o tenía menos de 18 años. ¿Cuánto influye este círculo vicioso? ¿Cuánto afecta a los hijos una madre privada de libertad? ¿Cuánto hay de reinserción? Bueno, quien participó en este estudio también y con quien vamos a conversar es con la Fundación San Carlos de Maipo, con su gerente general, Marcelo Sánchez. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Marcelo? Sí, aquí Hola, estoy. ¿cómo estás? Sí. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por una vez más conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Oye, a ver, ¿qué tan relevante es este estudio que realizaron con la Universidad Católica? Mira, nosotros, no sé si tú te acuerdas, pero en el año 2015 dimos a conocer el primer estudio que se hizo de exclusión social de las personas que estaban privadas de libertad. Sí. Un estudio que hicimos sobre una población de más de 2.000 internos en 9 penales, dentro de los cuales uno de los focos fue el caso de las mujeres, entendiendo que podían haber diferencias sustantivas entre la realidad penal de las mujeres y la realidad penal de los hombres. Y lo que empezamos a notar es que los altos niveles de exclusión social se repetían en ambas poblaciones, pero habían elementos particulares en el caso de las mujeres que eran tremendamente complejos para sus procesos de reinserción. Uno de ellos, lo que tú mencionabas, 7 de cada 10 mujeres habían sido agredidas por su pareja. También 7 de cada 10 mujeres habían iniciado sus procesos delictivos a raíz de un familiar. Y esos elementos quisimos medirlos dentro de este estudio que desarrollamos con la Católica, con el apoyo también de Fundación Colunga, para poder decir, mira, desde el momento en que ellas salen y durante el primer año, ¿cuáles son las dificultades con que se enfrentan para ese proceso de reinserción? Entendiendo, fíjate, Ángel, que después de haber visto todos estos datos, uno se pregunta realmente si es una reinserción o es efectivamente una inserción, porque claramente son poblaciones que vienen de niveles de exclusión tan fuertes, donde tú ves que los niveles de consumo, por ejemplo, de drogas, supera 10 veces el promedio de la población, los niveles de deserción escolar, el 50% de las mujeres han desertado en alguna etapa de su colegio, 7 de cada 10 fueron víctimas de violencia de sus parejas, también fueron víctimas cuando fueron niñas y adolescentes de maltrato, de abuso, en cifras cercanas al 50%. Entonces tú te empiezas a preguntar si efectivamente cuando hablamos de reinserción hablamos de un proceso que ellas ya han vivido o si en realidad estamos hablando de un proceso que se llama inserción, porque nunca tuvieron la posibilidad de estar incluidas dentro de la sociedad. Nunca fueron parte, en verdad. Nunca fueron parte. Este proceso, fíjate, es muy complejo. Ellas cuando salen de la cárcel tienen que empezar a revincularse nuevamente con su familia. Muchas de ellas necesitan un trabajo. Gran parte del desistimiento delictivo que nosotros hemos visto se debe fundamentalmente a poder contar con un trabajo y poder volver a ser parte de ese núcleo familiar, pero de una manera positiva. ¿Y qué sucede? Que cuando ya tú saliste de la cárcel y empiezas a tener antecedentes, y esos antecedentes tienes que borrarlos a través de un proceso, que es el proceso que está, establecido en el decreto 409, que es un proceso engorroso, que es burocrático, que se transforma en una pena accesoria, probablemente muchas de ellas no eliminan antecedentes, y como no eliminan antecedentes les cuesta mucho encontrar trabajo, y al no encontrar trabajo, vuelven al circuito. ¿Y qué es lo grave? Y tú lo mencionaste, la gran mayoría de ellas tienen promedio 3 hijos. Uno de ellos es siempre menor de edad, que generalmente queda en custodia si es que el padre no está preso, que en la mayor cantidad de los casos el papá también está preso, o el que se fue preso primero, ¿eh? y generalmente termina siendo la abuela la que se hace cargo. Pero tal como nosotros lo vimos en el estudio de exclusión del año 2015, 1 de cada 4 internos había tenido un papá o una mamá presa, y 1 de cada 2 había tenido un adulto responsable preso. Entonces lo que está jugándose acá
cuando nosotros trabajamos con mujeres en sus procesos de reinserción, es la transmisión generacional del delito, es la posibilidad que esos niños, que muchos de ellos terminan anualmente en el Sename, ellos no transformen este proceso de vinculación criminógena que tuvieron sus padres en un antecedente para el desarrollo inicial de también sus trayectorias delictivas. ¿Las cárceles en el caso de las mujeres son distintas a las de los hombres? ¿Se hacen más trabajos de reinserción? Por ejemplo, no sé, aprender algún tipo de oficio o comienzan a trabajar desde que están en la cárcel, ¿o es la misma situación que se vive en la cárcel de hombres? Yo creo que hay situaciones que son distintas. Hoy día ha mejorado bastante las condiciones, por ejemplo, de hacinamiento al interior de las cárceles y los niveles de violencia. Curiosamente, a diferencia de los hombres, dentro de la cárcel viven menos violencia las mujeres que las que vivieron afuera. Afuera, o sea, esto de pensar de que en la cárcel se puede vivir mejor que afuera, por los niveles de violencia parece una paradoja, pero sin embargo se da. Los niveles de violencia bajan al interior de las cárceles. Pero aquí hay un problema. La mayoría de las condenadas, o básicamente las condenas, se dividen en dos grupos. Las que están por hurto o robo y las que están por microtráfico o tráfico. Cuando tú estás por hurto o robo, las penas a las cuales ellas tienen que cumplir son del orden de los 60 días a 541 días, no más allá de eso. Y en cambio, la otra, y estamos hablando cuando son robos, de que se pueden extender un poquito hacia los 541 días, pero en promedio son 60 días. Pero son multireincidentes. Salen de la cárcel, vuelven, están 60 días, salen de la cárcel, vuelven, están 60 días y así. En el caso de las mujeres que están por microtráfico o tráfico, están por un periodo de tiempo mucho mayor, desde 541 días, 3 años, hasta 5 años. ¿Y cuál es la diferencia? Que los programas de reinserción están enfocados al segundo grupo, al grupo que está de manera más permanente, no a las multireincidentes. Y por lo tanto, esas multireincidentes tienen mucho mayor identidad criminal, tienen mucho mayor propensión hacia la reincidencia, vuelven a caer en el delito y no tienen una oferta especializada para sus condenas cortas, no se vinculan a un proceso rehabilitatorio. Y eso es más o menos la población la mitad de la población penal de mujeres. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta o hacia qué estamos apuntando? Nosotros estamos apuntando a poder transformar el encarcelamiento en penas sustitutivas, en penas alternativas, en el medio libre, especialmente cuando la mujer está vinculada al cuidado parental, o sea, a tener que cuidar a sus niños, y que esté vinculado también a una oferta específica de rehabilitación, de reinserción, que esté enfocada a la reunificación familiar, a poder encontrar un empleo. La Fundación San Carlos de Maipo ya viene trabajando hace un par de años en un programa, en un modelo que se ha creado que se llama el RAIF, que consiste en revincular a las mujeres que egresan del sistema penitenciario con 25 redes, dentro de las cuales está la eliminación de antecedentes, las redes laborales, la posibilidad de reunificar a sus familias, etcétera. Esas 25 redes colaboran para que las mujeres no vuelvan a reincidir. Ese es el camino, poder avanzar hacia penas sustitutivas, penas en el medio libre, especialmente donde haya que hacer un proceso de responsabilización, de un mejor manejo, de una reunificación familiar que le permita mejorar el vínculo con sus niños y además iniciar un proceso de reinserción laboral. Todos esos elementos son diferenciadores respecto de lo que sucede con los hombres. Claro. Cuando hablamos de estas medidas que podrían ser eventualmente efectivas para terminar con esta reincidencia y con este círculo vicioso también en el que entran los hijos, se habla también de un apoyo psicológico para cambiar la mentalidad, porque no nos sirve de nada finalmente que nos den trabajo si es que no cambiamos el switch desde la base, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí hay un tema que es tremendamente relevante. La población penal es población penal que no ha tenido modelos parentales adecuados. Es población penal que se ha iniciado tempranamente en el delito. Muchos de ellos son consumidores de droga y quizás eso es el elemento más difícil, porque en materia de salud mental tenemos muy pocos dispositivos para atender a esta población penal. Y yo creo que el avance para poder lograr verdadera inserción social de las mujeres que han estado privadas de libertad requiere intervención también en materia de salud mental, en materia de terapias de corta estadía o terapias de larga estadía, de mucho más complejidad, cuando existen consumos problemáticos, pero lo más importante es que en este proceso de volver a vivir en familia se tienen que cambiar definitivamente aquellos patrones
conductuales que eran los patrones que equivocaban y que desencadenaban que toda la relación con los hijos se daba en función del delito. Y eso significa que esa mamá va a tener que aprender, por ejemplo, a vivir con los ingresos legales de un trabajo y ajustar su estructura de consumo y ajustar su relación con sus hijos de una manera mucho más asociada a modelos prosociales. Eso requiere un trabajo intenso desde lo terapéutico, tanto con profesionales en salud mental, como, por supuesto, que la inserción laboral a través de dispositivos que están asociados al poder encontrar trabajo, pero hacer un acompañamiento efectivo dentro de la empresa, por ejemplo, para que la mujer vaya constituyendo una red primaria de apoyo al interior de su trabajo. Es un trabajo, por ejemplo, que hacen instituciones como Proyecto B, que se dedica a la inserción de las personas al interior de un trabajo y a trabajar con la comunidad laboral desde la red primaria que requieren esas personas para no volver a delinquir. Sí, aquí es cuando uno habla de este trabajo mancomunado, ¿no? Interministerial, que de repente como que queda en las lindas palabras, pero que es tan necesario en ocasiones como esta. Marcelo, 1.000.000 de gracias por conversar de este interesante tema con nosotros. Ojalá que este estudio, como el del 2015, sirva para mirar la realidad desde otro punto de vista también. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias por la preocupación y no nos olvidemos que esto es parte de una agenda larga, de ir pensando que hoy día tenemos que proteger a esos niños que, estando en un contexto familiar difícil, constituye un factor de riesgo para el inicio de trayectorias delictivas. Todo lo que hagamos hoy día por ellos, por sus mamás, significa también ir avanzando hacia dar mayor seguridad a nuestro país, pero una seguridad real, en base a una agenda larga y no en base a una agenda corta. Absolutamente. Un abrazo, Marcelo, que estés muy bien. Un abrazo a ti, Ángeles. Adiós. Chao, chao.